El diputado Ángel Alvarado pertenece a la Asamblea Nacional, es economista, egresado de la UCAP, es miembro de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico del Parlamento y tiene una maestría en Estadística en la Universidad Simón Bolívar, director de Asuntos Comunitarios, director del despacho y secretario general de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Sucre. En el año 2003 fundó Forma, una organización que se dedica a la capacitación de jóvenes políticos junto al diputado Juan Miguel Mateus. Lidera el programa Alimenta la Solidaridad en Petare junto al concejal del municipio Sucre, Andrés Sloeter. Defensor de la libre iniciativa privada, dedicado a contribuir en el diseño de planes de desarrollo económico y recuperación del país, le damos la bienvenida al diputado Ángel Alvarado, quien nos ofrecerá una visión sobre los procesos y programas de cambios políticos, económicos y empresariales, especialmente aquellos vinculados al sector productivo. Bienvenido. Bueno, buenas tardes al Congreso de Conindustria, Juan Pablo, gran labor, lo vi desde la Comisión de Finanzas durante este tiempo y bienvenido Adam a esta nueva labor en este nuevo momento que sin duda alguna te va a tocar la reconstrucción del país o nos va a tocar la reconstrucción del país, que es lo que todos estamos soñando. Y en Venezuela durante mucho tiempo nos dedicamos a pensar en cómo vamos a cambiar, ¿no? Pero muy pocos pensamos en para qué vamos a cambiar. No es una pregunta secundaria, ¿no? A veces uno demasiado tiempo pasa a decir cómo esto va a cambiar, pero no para qué va a cambiar. ¿Cuál es el país que nosotros queremos? Y eso es lo que yo me he dedicado durante mucho tiempo. ¿Para qué vamos a cambiar? ¿Qué tipo de país o qué tipo de visión es la que estamos buscando? Y fue así como llegamos a lo que se ha conocido como Plan País, que fue presentado en diciembre del año pasado, preparando el difícil año 2019 que sabíamos que iba a ser así de difícil. Y por eso insistimos tanto a presentarlo aquel mediado de diciembre, cuando la gente decía, pero ¿qué sentido tiene presentar esto ahora, ¿no? Plan País es sobre todo un acuerdo político de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, que busca o que tiene como objetivo, que es un objetivo inmediato, elevar la calidad de vida del venezolano lo más rápido posible. Y esto es importante porque no hay gobernabilidad política posible si no hay estabilidad económica y si no hay estabilidad social. Y nosotros por encima de todo nos estamos planteando, como decía Juan Pablo, una democracia liberal. Nosotros tememos un capitalismo autoritario en Venezuela. Libertades políticas, libertades económicas sin libertades políticas. El modelo vietnamita, el modelo chino, que algunos podrían estar tentados a seguir, pensando que no es posible el cambio político y conformándose con un equilibrio subóptimo de dominación política, pero con ciertas libertades o concesiones económicas. Nosotros, el Parlamento, hemos sido muy claros que nosotros lo que estamos buscando es un modelo de libertad plena. No se puede hablar de libertad económica si no hay libertad política. O no se puede decir que se es libre si no hay libertad de expresión, si no hay elecciones libres. Y por eso no basta únicamente que se desmonte un control de cambio, que se desmonte un sistema de persecución llamado SUNDE o que se den ciertas concesiones empresariales. Nuestra lucha entonces es por lograr un modelo de libertad plena, porque la libertad es indivisible. Nadie puede decir que tiene libertad económica si no tiene libertad política, o que tiene libertad de expresión si no tiene libertad económica. La libertad es una sola, la libertad es indivisible. Y por eso nosotros entonces estamos luchando por ese cambio político y una vez logrado ese cambio político, lograr una elevación de la calidad de vida de la gente lo más rápido posible. Entonces, en ese sentido, la estrategia de recuperación que está planteada en Plan País tiene tres elementos. En primer lugar, empoderar a la sociedad. En segundo lugar, una asistencia financiera internacional masiva y extraordinaria. Y en tercer lugar, el aumento significativo y rápido de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos. Vamos a empezar de atrás hacia adelante para ir y terminar con lo que tiene que ver con el empoderamiento de la sociedad, que sin duda alguna para mí es el elemento fundamental y que tiene que ver con el
el tema de este congreso, que es el emprendimiento y la innovación, sobre todo la innovación. No cabe duda que Venezuela debe cambiar su estrategia petrolera, que no tiene 20 años, sino puede tener hasta 40 años, que es una estrategia que lleva a maximizar rentas, captura de rentas y no maximización de la producción. Nosotros en Plan País estamos planteando un cambio de estrategia radical, que además ese cambio de estrategia, como han mostrado países como Noruega, tienen beneficios en el sector industrial sumamente importantes porque no generan enfermedad holandesa, en cuanto que generan mejoras en la cadena de la productividad, en los encadenamientos de toda la sociedad, cuando se tiene maximización de la producción de petróleo y gas y no únicamente captura de renta. Este tema parece algo evidente, pero es algo que cuesta mucho y que no ha sido tan evidente en los últimos años en Venezuela. La nueva política petrolera que se está planteando entonces lleva a maximizar la producción de petróleo y gas, abrir el sector a la inversión privada nacional y extranjera. Es muy triste ver que los venezolanos se tienen que ir a otros países para tener una empresa petrolera. Lo vimos en Colombia en los últimos años, pero también lo hemos visto, por ejemplo, en países como Arabia Saudita, donde en todos los campos petroleros hay venezolanos. No puede ser que esos venezolanos no tengan posibilidad de trabajar sino fuera de su país o de emprender fuera de su país. En tercer lugar, está planteado entonces dentro de ese plan que hemos denominado Plan País la creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos autónomo y altamente técnica que regule todo el sector. Es decir, es quitarle el poder que tiene al ministro de Energía y Minas, que se paga y se da el vuelto, sobre todo en el caso actual en el cual el presidente de PDVSA es el mismo ministro, y tener una agencia que regule todo este proceso, que permita atraer inversiones, todas esas inversiones que nunca debieron haberse ido de Venezuela. Y finalmente, en esa nueva estrategia petrolera se plantea de manera explícita la reestructuración de la estatal petrolera, una empresa que está sancionada, una empresa que está señalada de lavado de dinero, blanqueo de capitales, narcotráfico, corrupción y financiamiento del terrorismo. Es evidente que es una empresa que no va a ser la misma que era antes y que no puede ser la palanca de la recuperación económica como mucha gente pudo haber pensado hasta hace tiempo reciente. Se requiere entonces una apertura completa de este sector, en la cual PDVSA va a tener un rol, pero sin duda alguna va a ser un rol sumamente secundario debido a las restricciones en las cuales se encuentra en los actuales momentos. El segundo pilar de la estrategia de recuperación es una asistencia financiera internacional masiva y extraordinaria. Yo hace poco denunciaba la salida de los lingotes de oro del Banco Central, estaban firmados con el número 1940, y es que ese oro de Venezuela, el Banco Central fue creado en el año 1938, cuando se expropia el oro que estaba en el sistema financiero nacional. En el año 1938 fueron unas 75 toneladas de oro, y luego el Banco Central entonces empieza, donde está ese famoso juicio del Banco Venezolano del Crédito, en esa disputa con el Central, en el cual Venezolano del Crédito no entrega el oro, porque eso era ir a una política pues, de monopolio, de emisión de moneda. Y entonces el Banco Central expropia todo este oro, 75 toneladas, y comienza a emitir el bolívar. En el año 1940-41 se compran el primer oro que queda en la Reserva Federal de Nueva York, 175 toneladas, y hasta el año 1948 el Banco Central sigue acumulando hasta esa base histórica de 300 toneladas de oro. Ese oro estaba marcado con 1940 y tenía un significado para los venezolanos, y es que ese oro es el oro con que los aliados ganaron la guerra. Es decir, el pago por el combustible, de ese combustible que los venezolanos pusieron para ganar al fascismo y al nazismo. Bueno, ese oro desapareció de las bodas del Banco Central, fue a Uganda, y en Uganda fue fundido para borrar el rastro de que era ese oro, precisamente ese oro, y es la denuncia que hemos venido haciendo. Bueno, cuando Venezuela tenía estas reservas de oro de 300 toneladas, en el año 1948, Venezuela se convirtió en uno de los grandes, de los países que más aportó a la creación del Fondo Monetario Internacional. Y esto hace que Venezuela tenga la posibilidad de adquirir préstamos importantes en este organismo. Venezuela podría pedir mucho más de 60.000 millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional para la reconstrucción de Venezuela, en lo que nos hemos denominado un plan Marshall para la reconstrucción de Venezuela. Pero nosotros hemos buscado, el ejercicio de sostenibilidad fiscal nos da que lo que se puede pedir es unos 60.000 millones de dólares, porque más de eso no lo puede soportar esta economía que está completamente destruida. Entonces, ¿por qué es importante este aspecto? Porque nosotros con una asistencia financiera internacional masiva y extraordinaria de unos 60.000 millones de dólares de préstamos
multilaterales, más unos 20.000 millones de dólares aproximados de donaciones, nosotros podemos abatir los dos problemas fundamentales que tiene nuestra economía: la hiperinflación por un lado y la contracción económica a la vez. El gobierno en este momento está tratando de acabar con la hiperinflación con mayor contracción económica. Y eso tiene consecuencias desastrosas para la economía nacional, como ustedes lo están viviendo. Nosotros pensamos que es posible abatir los dos problemas con una asistencia financiera masiva y extraordinaria. Y por eso esta estrategia de recuperación, como decía al principio, tiene como objetivo buscar elevar la calidad de la vida de la gente lo más rápido posible. El camino que aprendió el gobierno, si es que se puede decir que hay un camino, es elevar ese nivel dentro de 1 o 2 décadas a este ritmo en el cual nos movemos. Si es que se puede pensar que en algún momento hay un tipo de recuperación con esta vía. Porque se está tratando de contraer los precios, contrayendo la economía. Nuestra estrategia es completamente diferente. Es matar 2 pájaros de un tiro, y por eso es importante en este caso la maximización de la producción petrolera y junto a eso una asistencia masiva y extraordinaria. Muy bien. Viendo eso, hay un tercer elemento de la estrategia de recuperación, que es el cual yo me quiero detener el día de hoy, que es empoderar nuevamente a la sociedad. La sociedad venezolana se desempoderó, se le quitó su vitalidad, se le quitó su fuerza, se le quitó su subjetividad. Y eso no es otra cosa que el modelo socialista del siglo XXI, en la cual el protagonista de la vida económica ya no es el ciudadano, ya no es la persona, ya no es el emprendedor, ya no es el empresario, sino que termina siendo el Estado. Y este proceso de volver a empoderar a la sociedad no es algo sencillo, porque a veces la sociedad ni siquiera quiere empoderarse. Y eso pasa con el empoderamiento político, que tú tienes que formar a la sociedad, empujar a la sociedad a que se empodere, pero también pasa con el empoderamiento económico. Y esto implica entonces, en primer lugar, un cambio de chip, del mindset de la sociedad, del sector industrial, del sector emprendedor, del sector generador de riqueza. Es pasar de una sociedad que busca trabajo o que busca rentas a una sociedad que genera trabajo y genera riqueza. No es lo mismo. No es lo mismo porque hace un tiempo se decía que en este país para los pobres había misiones y para los ricos emisiones. En el fondo, en ninguno de los dos casos hay generación de riqueza, sino transferencia de riqueza. No hay generación de valor. Y en ambos casos se busca la maximización de la captura de rentas. Y por eso ese empoderamiento de la sociedad requiere de todos nosotros un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Y tal vez esta circunstancia que estamos viviendo, que nos va a tocar que reconstruir un país sin la industria petrolera, sea el momento propicio para ese cambio de mentalidad, para ese cambio de chip, porque nos sentiremos obligados a hacerlo, porque no vamos a tener otra alternativa que hacerlo, que lograrlo. Entonces, de lo que se trata entonces es sustituir el modelo, pero sustituir el modelo de verdad. El modelo actual es un modelo de expropiaciones y de controles. Y el modelo que estamos planteando es un modelo que garantiza los derechos económicos. Es un modelo basado en la propiedad y en la libre iniciativa, donde el Estado acompaña la creación de riqueza y no destruye la generación de riqueza. El modelo socialista del siglo XXI, de controles, de expropiaciones, de persecución, de tratar al empresario como un criminal, es un modelo que saca lo peor del venezolano. Saca la corrupción, saca el rentismo, saca el proteccionismo. El modelo que estamos planteando y que hemos buscado en Plan País es un modelo que saque lo mejor del venezolano. En este momento, la movilidad social en Venezuela es producto del contacto político de las personas, o de la gorra que te pones, o de la camisa que te pones, o de las conexiones políticas que logres tener. El modelo que estamos planteando es que la riqueza sea resultado de la educación, del esfuerzo, de que madrugaste, de que eres más innovador, de que eres más creador. Entonces la riqueza ya no estará basada al amparo del Estado, sino que será resultado de un campo que es igual para todos, en el cual todo el mundo puede progresar, donde la movilidad social no sea producto de las conexiones políticas, sino de la educación, del esfuerzo, de la creatividad de cada venezolano.
Entonces, lo que se trata entonces en ese modelo es sacar lo mejor del venezolano, la innovación, la productividad, la creatividad. Bueno, estaremos llenos de ejemplos en los cuales ustedes han dicho, estos venezolanos se fue para otro lado y este tipo es exitoso, es creador, pero aquí no lo era. Pero igual le pasaba a los alemanes. De un lado del oeste eran productivos, eran emprendedores, innovadores, del otro lado eran ladrones, eran corruptos, etc. El problema no era el venezolano, el problema no era el alemán, el problema no era el paralelo 37 de Norcorea o Surcorea. El problema es el modelo, el problema es el sistema. Porque ese sistema socialista saca lo peor de la sociedad. Y tenemos que buscar un modelo que saque lo mejor de la gente. Y eso requiere pues ese cambio de mentalidad que todos tenemos que llevar a cabo y que todos debemos empujar. De lo que se busca entonces tener empresas donde haya gente llena de entusiasmo, de creatividad, de productividad, donde se generen propuestas diferentes e innovadoras. Y esto es el papel o el rol que tenemos los políticos, pero que también tiene la clase empresarial, en la cual todos debemos caminar juntos hacia esa Venezuela que tiene un único objetivo, que es elevar la calidad de vida de la gente lo más rápido posible, para hacer viable sus empresas, pero también para ser viable nuestra sociedad. De otra manera, no es viable la sociedad si no es posible esta sociedad que haga posible esa generación de riqueza. Y en ese proceso entonces nos tocará enfrentar problemas sumamente difíciles, como la transferencia de activos al sector privado. Hay una cantidad de activos que fueron transferidos del sector privado al sector público que deben volver al sector privado. Empresas expropiadas, empresas ineficientes, empresas mal manejadas. Se me viene a la cabeza empresas como la Electricidad de Caracas, empresas como Sidor, los proyectos petroleros expropiados, Agroisleña, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 6 millones de hectáreas de tierra y más de 2.000 activos que fueron expropiados y que sabemos muy bien en este momento las condiciones en las cuales se encuentran esas empresas. Y en ese proceso de transferencia de activos que no implica necesariamente la pérdida del Estado de su propiedad, porque hay casos en los cuales no es viable ni siquiera una privatización porque el valor de la empresa es negativo, en cualquier caso se requiere entonces un ajuste de precios, un ajuste de tarifas que hagan viable los servicios o que hagan viable esas empresas. Se me viene a la mente pues, la gasolina, el subsidio de la gasolina, 12.000 millones de dólares en un año. Una gandola de 38.000 litros que cuesta un bolívar soberano, es decir, 0,00001 dólar. Pero en Venezuela, del otro lado de la frontera, cuesta 25.000 dólares. Es una sociedad en la cual existen una cantidad de incentivos que sacan lo peor de la gente. Y ese es un ejemplo pues, concreto, una sociedad que en vez de producir gasolina, contrabandea gasolina. De lo que se busca entonces es que esos servicios públicos tengan sostenibilidad financiera y que ese cronograma de ajustes no responda a un ajuste que se puede denominar tarifazo, sino que sea un ajuste que permita hacer viable esa empresa, pero que también permita ajustes que vayan con la recuperación de la capacidad de compra del venezolano. Y en ese contexto entra la necesidad entonces de crear un sistema de emprendimiento en Venezuela. Venezuela ocupa en este momento el último lugar del índice de emprendimiento en el mundo. Esto requiere mucho más que un discurso, requiere mucho más que buenas intenciones, requiere en primer lugar voluntad política, y esto es fundamental, pero requiere educación, requiere cultura, requiere condiciones sociales. Muchas veces cuando la gente empieza a hablar de emprendimiento, lo primero que dice, empieza a hablar es de financiamiento. Para el emprendimiento se requiere financiamiento. No, para el emprendimiento se requieren ideas. Cuando hay ideas, el financiamiento llega. Cuando hay ideas, los inversionistas llegan. Y llegan aquí y llegan afuera. Lo que primero que se requiere es un cambio de mentalidad, educación, cultura y condiciones sociales que en este momento no se dan. La economía venezolana es una economía que está en la edad de piedra. La revolución neolítica hace 12.000 años fue la revolución en la cual se descubre la agricultura. Y la agricultura permite la cosecha a gran escala, que en definitiva permite el excedente alimentario que da origen a la ciudad. En este momento en Venezuela no hay excedentes alimentarios, con lo cual estamos en una economía pre-neolítica, es decir, pre-revolución neolítica o revolución agrícola. Lo que estamos planteando es pasar de esa economía de la edad de piedra a la economía digital de un salto. No podemos dar el salto a la economía agrícola, para la economía industrial, para luego insertarnos en la posrevolución industrial.
Se requiere dar el salto. Y eso requiere que todos nosotros nos pongamos en disposición de dar ese salto. Saltar de la edad de piedra a la economía digital, como lo hizo Georgia, por ejemplo, que era un país comunista, que perdió 60 puntos del PIB cuando colapsó el sistema soviético. O Estonia, que es el país más digital del mundo, que saltó de esa economía de la edad de piedra a la economía digital. De eso se trata. Ese es el salto que nosotros nos queda dar, y por eso en este congreso es fundamental que tratemos de cambiar ese mindset que cada uno pueda tener. Y de empezar en las escuelas, porque en definitiva esto no es posible sin un sistema educativo que lo acompañe, de empezar a enseñar las asignaturas de STEM, Scientific, Technology, Engineering and Math, matemática, ingeniería, tecnología y ciencias. Es muy difícil dar este salto cuando no tienes profesores de matemática en el bachillerato venezolano, o no tienes profesores de física, o no tienes profesores de química. Y por eso Plan País plantea el problema. Y la idea es que demos ese salto entre todos, viniendo de donde venimos. Muchas veces la gente piensa que cuando las cosas son más difíciles o cuando las circunstancias son más difíciles, los cambios son más complicados. Bueno, déjenme contarles que en las ciudades grandes, cuando se cierra una calle y se tiene que habilitar otra calle, el tráfico fluye mejor. Porque toda la sociedad está empeñada en que fluya el tráfico mejor. A veces las circunstancias más difíciles no son un obstáculo para que las cosas sean mejores, más bien son un aliciente para que las cosas sean mejores. Y estar como estamos, en la situación que estamos, es un aliciente para hacer las cosas mejor. Tenemos que hacer más con menos. Y tenemos que procurar que todos esos jóvenes, todos esos niños que no tienen profesor de matemática, ver cómo les mandamos clases de matemática. Y ya no será tal vez mandar un profesor, sino mandarle un video a YouTube, o mandarles un video, poner una conexión a internet en todas las escuelas. No tienes profesor, pero tienes internet. Es ver cómo nosotros vamos cambiando para poder insertar esta economía en la era digital. En este momento, alrededor de 7% de la población de Alemania son ingenieros o científicos. Y por eso no nos puede extrañar entonces que sea una de las sociedades que más genera conocimiento, que más genera innovación, que más genera emprendimiento. Muchas veces, y digo este preámbulo, porque muchas veces pensamos que lo único importante es clima de negocio, financiamiento, redes, conexiones, y son importantes, pero tenemos que ver de dónde estamos viniendo, cómo cambiamos esa cultura o esa educación que nos lleve a ser una sociedad más emprendedora. Pero sin duda, junto a ese cambio de mentalidad hace falta leyes de bancarrota. Nosotros tenemos que aprender a equivocarnos, a quebrar y volver a empezar. Eso no es para nada algo malo, es algo necesario en una sociedad que está creciendo, es una sociedad que está empezando, una sociedad que está innovando, que haya fondos a pérdida, a fondo perdido, financiamiento a fondo perdido, sabiendo que hay cosas que se darán, cosas que no se darán. Pero una sociedad que está entonces no buscando maximizar el beneficio únicamente, sino tratar de llevar un bienestar al consumidor. En este momento, en Alemania también hay 3.6 millones de pymes. 70% de las empresas tienen menos de 10 empleados. Son empresas que están innovando. Son empresas que están insertadas en cadenas globales de valor. Son empresas que están buscando producir a cero costo. Estuve en Bahrein durante la Semana Santa con el fundador de Skype, Janus Friis. Y estuvo hablando en su conferencia de la Innovation in Zero Games, la innovación a cero costo. Los productos del mundo actual son a cero costo. Airbnb, por ejemplo, Rappi, la aplicación, o por ejemplo Uber, son a cero costo. O Skype, que fue el primer producto a cero costo. Skype costaba cero. El mundo está yendo a productos que valen cero, donde el modelo de negocio es completamente nuevo, distinto, donde lo que importa es la satisfacción del consumidor y no del accionista o del board de accionistas. Este cambio está en nuestro mundo. Venezuela no puede estar aislado de esta situación. Y uno puede pensar, bueno, pero en este momento, en Venezuela, en estas circunstancias, sí, porque ese es el mundo en el cual nos vamos a tener que insertar y nos vamos a tener que insertar en cadenas globales de valor. Y por eso entonces es tan importante este cambio de mentalidad. Por ejemplo, hay economías como Bahrein, pionero en el Golfo Pérsico, reformando y diversificando la economía,
un país que era un país petrolero, que a pesar de su tamaño es un líder regional y mundial en innovación. No se puede decir que un país petrolero no puede saltar a esa economía digital. Bahrein lo hizo, Qatar está buscando hacerlo, Emiratos Árabes está buscando hacerlo, Arabia Saudita está buscando hacerlo. Y no podemos ser nosotros, el sector empresarial, quien sea, pues en última instancia, un obstáculo para eso, sino tiene que ser vanguardia a ese cambio tecnológico en el cual está evolucionando la economía, en esa economía digital en la cual estamos insertados. En Plan País se busca crear o se procura crear una agencia central de innovación que desarrolle los sectores que más están creciendo en el mundo, que son agrotecnología, agricultura de precisión, sembrar con clima controlado, o la inteligencia artificial, o el blockchain. A veces cuando pensamos en blockchain pensamos en el petro, pero no pensamos en la libra, que es la nueva moneda que ha sacado Facebook para todas sus transacciones. El blockchain está creciendo como nunca en el mundo en este momento, o el big data, o las ciudades digitales, o la innovación tecnológica, o la innovación en energía, o el estado digital. Y por ahí está la foto de Thomas Hendrik Ilves, fue el cuarto presidente de Estonia. Estonia es un país donde todo se puede hacer por internet. Todos los trámites del Estado se pueden hacer por internet. Lo único que no se puede hacer por internet es casarse y divorciarse. De resto, todo es posible, incluso votar. No se requieren huellas, no se requieren firmas físicas. Se requiere un código encriptado y así va funcionando el mundo. Cuando yo me reuní con Thomas Hendrik Ilves, básicamente el planteamiento que le hacía es cómo nosotros damos identidad a los venezolanos. Los venezolanos son unos parias en el mundo actualmente. Hay familias encerradas en medio del mundo porque no pueden ni siquiera tener hijos, porque no le pueden dar pasaporte. Países donde no le dan el pasaporte cuando alguien nace, pues se rigen por el jus sanguinis. Y se tienen que buscar soluciones distintas. Por ejemplo, la tecnología blockchain para este tipo de transacciones o para este tipo de trámites. Es decir, pues no, lo que estamos buscando y que tenemos que buscar como sociedad es ir a ese estado también, un estado digital, que es mucho menos corrupto y que en definitiva genera un gran impacto en el crecimiento económico. Necesitamos crear esos ecosistemas de emprendedores que generen valor, que interactúen con sentido de comunidad, generando cadenas globales o permitiendo insertarse en cadenas globales de valor. Necesitamos unicornios, como Rappi, por ejemplo. La semana pasada estuve en Colombia y para los que no saben qué es Rappi, Rappi es una aplicación móvil que permite a los consumidores pedir mercado en el automercado, comida, medicamentos, pedir que alguien te saque plata en el cajero y te la traiga, eso es muy importante acá en Venezuela. O que simplemente te falta uno para la partida de dominó y pides a Rappi que llegue un tipo para que termines y no juegues un trancadito de 3, sino que juegues una partida de dominó como se debe. Bueno, Rappi tuvo el éxito este año por $1.000 millones. Es el primer unicornio de América Latina. Es una empresa que vale más de ese monto y que se espera que para el año 2021 facture $12.000 millones. Es una empresa colombiana que ha permitido que muchos venezolanos que se han ido a la diáspora a trabajar repartiendo en moto, a pie o en bicicleta usando esta aplicación. Pero como esta existe el Uber, el Airbnb y tantas otras aplicaciones que son fundamentales en este momento para esos venezolanos que se han tenido que ir, pero que son en definitiva el futuro, no de la economía del mundo, de la economía de América Latina. Porque Rappi es el primer unicornio de América Latina. Unicornio es una empresa de tecnología que vale más de $1.000 millones. Es el primer unicornio de América Latina en Colombia. Ya hay unicornios o cerca de haber unicornios en Brasil. Y toda América Latina se va a llenar de unicornios, de empresas como esa. El futuro no son las empresas petroleras. El futuro no son empresas que, bueno, a veces de retail, sino son este tipo de empresas. Y hacia allá tiene que ir nuestra sociedad. Termino hablando de la historia de Pranav Mistry. Pranav Mistry es el creador del sexto sentido. Él está integrando la realidad física como la conocemos con la realidad virtual. Él empezó, pues, cuando él empezó sus estudios, era un niño. ¿Recuerdan el mouse? El mouse tenía dentro una pelotica de unos sensores. Agarró los sensores, se los puso en las yemas de los dedos, y empezó a tratar de dibujar con sus dedos y no con el mouse.
Dibujar con el mouse antiguamente en Paint era prácticamente imposible, si alguno lo trató. Pero si colocaba esos sensores en sus dedos, era más fácil tratar de dibujar. Bueno, eso ha hecho que ustedes en este momento tengan pantallas táctiles o que sea mucho más fácil la interacción con la interfaz, con la computadora, con la tablet o con el teléfono. Actualmente, Pranav es el vicepresidente de Samsung. Es el que se dedica a la investigación en esta empresa. Una empresa de un país como Corea del Sur, que en los años 80 era un país más pobre que Venezuela y ahorita Samsung factura más que toda Venezuela. Por gente como él. Pranav Mistry tiene solo 35 años. Nació en una aldea de la India. Y por sus genialidades y sus innovaciones, lo llevaron al MIT a hacer el doctorado, no sé en qué, pero el doctorado de Media Lab. Y estando en el MIT, se dieron cuenta de que Pranav Mistry no hablaba inglés. No hablaba inglés y había sido admitido en el doctorado más prestigioso de tecnología en el mundo. Y él se da cuenta que tenía esa debilidad. ¿Y por qué tenía esa debilidad Pranav Mistry? Que uno puede decir, bueno, si viene de la India habla inglés, ¿cómo es posible que haya llegado allí o haya llegado tan lejos sin hablar inglés? Pranav Mistry venía de una aldea pobre, muy pobre de la India. No había tenido la oportunidad de hablar inglés. Y sin embargo convirtió esa debilidad de no hablar inglés en su fortaleza. Dijo, sacaron los papers es cosa del pasado. Ahora mis trabajos es un video que yo cuelgo en YouTube y que el profesor ve. Y se lo aceptaron. Convirtió su debilidad en una fortaleza. Digo esto porque cuando nosotros entremos en ese cambio político que todos estamos buscando, vamos a tener muchos niños como Pranav Mistry. Y yo pienso en todos los niños de Petare que yo represento y del cual soy diputado. Diariamente alimentamos a 2.100 niños en Petare, en 30 comedores comunitarios, que de otra manera posiblemente hubiesen muerto de hambre, o si no hubiesen muerto de hambre hubiesen tenido daños cognitivos para toda su vida. Esos niños van a entrar en el mundo digital con menos oportunidades. Y para ellos tenemos que lograr ese cambio de mentalidad, que no importa dónde uno haya nacido, no importa la condición de tus padres, meterte en ese ecosistema que te permita la verdadera generación de riqueza. Yo en esos niños alimentos la solidaridad pienso constantemente. Si personas como Pranav Mistry pudieron, ellos también pueden. Si personas como Pranav Mistry pudieron, ustedes también pueden. Si personas como él han logrado llegar a donde están, innovando en la empresa más innovadora del mundo como es Samsung, Venezuela también va a poder. Y para eso estamos luchando. Muchas gracias y buenas tardes.